Hola a todos y a todas, bienvenido, bienvenida a mi canal, espero que estéis muy bien y bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos en el vídeo anterior y continúa diciendo lo siguiente. El entusiasta helenista Dr. Chileman halló en las excavaciones efectuadas no hace mucho en el Asia Menor notorias huellas del progreso gradual de la barbarie a la civilización y del también gradual regreso de la civilización a la barbarie. Así pues, si el hombre antediluviano era mucho más docto que nosotros en ciencias profanas y mucho más hábil en ciertas artes que ya damos por perdidas, ¿por qué no admitir que pudiera igualmente aventajarnos en el conocimiento de la psicología? Esta hipótesis debe prevalecer mientras no se aduzcan pruebas evidentes en contrario. Bueno, pues aquí lo que Elena está diciendo es que varios investigadores han encontrado pruebas de cómo esa teoría de los ciclos que ella tantísimo defiende se descubre y realmente se han encontrado indicios de que esas teorías funcionan y son reales. Esas teorías que ya las vimos por encima en el capítulo anterior, en el capítulo número 3, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen, y es que Elena piensa que la humanidad se mueve cíclicamente, o sea, que primero entra la humanidad, desde la barbarie pasa a su máximo esplendor y de su máximo esplendor baja otra vez a la barbarie. Obviamente esto es a lo largo de muchísimos, muchísimos millones de años, ¿no? No es algo que, digamos, sea en X años a corto plazo. Luego, esa humanidad se pierde y a lo largo de X años, pues vuelve a aparecer, vuelve a su máximo esplendor, aunque cuando vuelve a aparecer no aparece desde la misma barbarie. Sí que aparece desde la barbarie, ¿no? Digamos, desde esa inconsciencia, pero ya como un pasito más, ¿no? Un escalón más. Y de nuevo se vuelve a perder y así. Entonces aquí Elena lo que nos está diciendo es que se encuentran pruebas de que sí, de que antiguas civilizaciones y antiguas humanidades pues pasaron de la barbarie a su máximo esplendor y de su máximo esplendor volvió a la barbarie y ahí se extinguió. Pues por ejemplo tenemos algunos ejemplos como puede ser el egipcio, que todas las pirámides y todos los sarcófagos y todo el arte que encontramos ahí ya estaba en su decadencia, estaba Egipto volviendo a la barbarie y conforme se va excavando y se va yendo más atrás, se va encontrando más indicios de que estaban mucho más evolucionados y mucho más avanzados. O sea que nosotros lo que estamos encontrando y lo que estamos descubriendo es lo último, es cuando ya entra en esa barbarie que estamos diciendo. Entonces aquí Elena lo que nos está diciendo es eso, que se está encontrando pruebas y por qué no admitir que al igual que se están encontrando pruebas de que estaban mucho más avanzados en arte y en ciencia, que por ejemplo psicológicamente, obviamente por esa regla de tres, también estaban avanzados y también tenían la conciencia que nosotros tenemos a día de hoy y también tenían la forma de pensar que tenemos a día de hoy, porque nosotros cuando miramos hacia atrás tendemos a pensar, pues eso, ¿no? Personas sin conciencia, personas que no saben, personas que no tienen intelecto ninguno, porque nosotros o tendemos o nos han enseñado a mirar hacia atrás en línea descendente. O sea, en el pasado todo era para peor, todo era barbarie, todo era malo y todo era menos de lo que hay ahora. Y dentro de X años
esto irá a más, ¿no? Que siempre nos han enseñado que esa evolución siempre se efectúa en línea ascendente. Y aquí Elena está diciendo que no, está otra vez refutando esa teoría de la evolución. Está diciendo que no es una línea ascendente, sino que es una línea o algo cíclico. Y que si encontramos, voy a poner de ejemplo Egipto porque es el que más cercano tenemos, el ejemplo más cercano que tenemos, que si encontramos que Egipto ha hecho esa estructura, ha hecho ese arte, ha hecho todo eso, pues ¿por qué no pensar que intelectualmente pues también eran igual de avanzados que nosotros y también tenían esa manera de verlo todo y de pensarlo todo, quizás guiado en otra forma, en otro avance más espiritual, y nosotros nos hemos ido más al científico materialista, pero que estaban justamente al mismo nivel. Y aquí ella cierra esa hipótesis diciendo, debe prevalecer mientras no se aduzcan pruebas evidentes en contrario. Así que ya continuamos con el siguiente párrafo. Todo sabio digno de este nombre reconoce que muchas ramas de la ciencia están todavía en mantillas. Obviamente, en eso sí estaremos todos de acuerdo, que nuestra ciencia está en mantillas porque ahora, o bueno, en los últimos 20 años, es cuando la ciencia ha dado grandísimos pasos, ha evolucionado muchísimo, está descubriendo muchísimas cosas y obviamente se seguirá descubriendo, seguirá avanzando, pero que igualmente ahora mismo estamos en mantillas, ¿no? Y dice, ¿será porque nuestro ciclo haya principiado hace poco tiempo? Aquí ella se vuelve a esa teoría cíclica, ¿no? Que acabamos de explicar. Sin embargo, según la filosofía caldea, los ciclos de evolución no abarcan a un tiempo a toda la humanidad. Y así lo corrobora espontáneamente Draper al decir que los periodos en que la geología le plugo dividir los progresos del hombre no son tan exabruptos que comprendían simultáneamente a toda la humanidad, pues cabe poner, por ejemplo, los indios nómadas de América, que en nuestros días están trascendiendo la, para ellos, edad de piedra. Obviamente lo que está diciendo aquí también es muy evidente. Ella lo que está queriendo transmitir es eso, ¿no? Que la teoría cíclica no abarca a toda la humanidad al mismo tiempo. Y aquí ponemos nosotros nuestro ejemplo que siempre hemos puesto. No es lo mismo la evolución que tiene actualmente Estados Unidos con la evolución que tiene actualmente África o otros países menos desarrollados, menos que espiritualmente sí pueden estar a la par. No digo que no, pero a lo mejor materialmente, pues no tanto, científicamente no tanto, ideológicamente no tanto. Y claro, aquí mismo también lo estamos viendo, no vamos a la par, no va a la par Estados Unidos y España, o no va a la par Estados Unidos y África. Pero en el momento que llegamos a la barbarie, no, porque nosotros ahora mismo estamos ascendiendo a nuestro máximo esplendor. Cuando desde ese máximo esplendor bajamos a la barbarie, sí que bajamos todos juntos. O sea que, por ejemplo, Estados Unidos llega al punto número 10, ¿no? De iluminación o de lo que sea. África también tiene que llegar a ese mismo punto, tiene que llegar a ese mismo nivel evolutivo de esplendor, etc. Y ya todo baja hacia la barbarie, ya todos bajaríamos hacia la barbarie. O sea que aunque esa teoría cíclica no nos afecta a todos por igual y no evolucione a todos por igual, sí que vamos a llegar todos al mismo lugar y al mismo estado. Y luego, continuamos. Los cabalistas versados en el sistema pitagórico de números y líneas saben perfectamente que las doctrinas metafísicas de Platón se fundan en rigurosos principios matemáticos.
A este propósito, dice el Magicón, las matemáticas sublimes están relacionadas con toda ciencia superior, pero las matemáticas vulgares no son más que falaz fantasmagoría cuya encomiada exactitud dinama del convencionalismo de sus fundamentos. Bueno, aquí está ella integrando también dos ideas. La primera, que es la última que acaba de mencionar, es que las matemáticas vulgares, pues que las que nos enseñan en la universidad, en institutos y en fin, científicamente hablando, pues que básicamente no sirven para nada, que sí, que nos sirven para el día a día, pero que no tienen propósito, ningún propósito espiritual ni ningún propósito trascendental, que para lo único que nos sirve es para eso, ¿no? Para sumar 2 más 2 y para vivir en la vida cotidiana, pero que no son trascendentales ni son importantes a nivel espiritual, que estas sí son las que, por ejemplo, utilizaban Pitágoras, Platón. Estas sí las considera Elena como muy importantes, como muy trascendentales y sobre todo eso, ¿no? Importantes espiritualmente porque aprendían a integrar todos los planos, tanto el espiritual como el material, como el religioso, el científico, todo que, por ejemplo, aquí está la famosa ley de Tetractis de Pitágoras, que por ejemplo dice 1, que es la unidad, 2, que es la dualidad o la polaridad, 3, que es la integración, que aquí ya entra mente, cuerpo y espíritu, o mente, alma y espíritu. Aquí ya depende de cada religión, cada ideología, ya lo integra de una manera o de otra, pero está diciendo, lo que está queriendo transmitir a eso, ¿no? Esa manera de usar las matemáticas para integrar tanto lo que es el plano físico, material y matemático con lo espiritual, lo trascendental y lo que es la conciencia, ¿no? Esa manera que tenían los antiguos de utilizar esas matemáticas. Algunos filósofos de nuestra época ponderan el aristotélico método inductivo en perjuicio del deductivo de Platón, porque se figuran que aquel consiste tan solo en ir a rastras de lo particular a lo universal. Aquí Elena lo que está empezando es a describir dos métodos, tanto el aristotélico como el platónico, ¿no? El método aristotélico era un método más inductivo, que lo que quiere decir es que, por ejemplo, si todos los cisnes nacen blancos, es porque todos los cisnes son blancos, ¿no? O sea, el primer cisne es blanco, el segundo cisne es blanco, el tercer cisne es blanco, el cuarto cisne es blanco, el quinto cisne es blanco. Entonces, claro, mientras que todos los cisnes salgan blancos, este método es perfecto porque nunca va a fallar. Pero claro, ¿cuándo falla? Pues cuando te sale el primer cisne negro. Aquí falla el método inductivo. Y esto pasa con todo. El método inductivo, que también es en el que se basa sobre todo la ciencia actual, vale, funciona muy bien, pero funciona muy bien hasta que la ley que crea la rompe, como es lo del cisne blanco y el cisne negro. Y luego el método platónico es otro totalmente diferente. El método platónico lo que dice es lo que se refleja en el universo o las leyes universales se reflejan en la materia. El método aristotélico iría desde abajo hacia arriba, ¿no? Desde lo material lo generalizamos a lo universal, y Platón lo que hacía era de lo universal y abstracto lo traemos a lo material, como por ejemplo, él pensaba que si una silla existía o si una mesa existía o lo que sea que existiera, existía porque ya la mente divina, el creador, el Dios, llamémoslo como queramos, pues eso ya lo había creado, ¿no? Él como que de una forma muy abstracta pensaba que lo material era un reflejo de lo espiritual, de lo divino. Si llovía era porque arriba estaba lloviendo, porque
el de arriba creaba la lluvia, algo así, ¿no? Algo muy abstracto. Ya igualmente lo veremos con detalle más adelante, pero Platón lo que hacía no era ese método tan inductivo de ir contando, de ir deduciendo, sino que él lo que hacía era irse totalmente a lo abstracto, de arriba a abajo. Él explicaba lo de abajo con lo de arriba, a diferencia de Aristóteles, que Aristóteles explicaba lo de arriba con lo de abajo. Eran dos métodos totalmente distintos, totalmente opuestos. Obviamente habrá algunos que crean que tiene más lógica uno o más lógica otro, pero bueno, son dos métodos que han sobrevivido muchísimos años y ahí siguen teniendo su mérito. Draper lamenta que los místicos especulativos como Antonio Sacca y Plotinio suplantaran a los rigurosos geómetras de las escuelas antiguas, pero no tienen en cuenta que la geometría es, entre todas las ciencias, el más acabado modelo de síntesis y en toda su trama procede del universal a lo particular, o sea, el método platónico. Ciertamente que no faltarán las ciencias exactas, mientras, recluidas en las condiciones del mundo físico, se contraigan al método aristotélico, pero como el mundo físico es limitado aunque nos parezca ilimitado, no podrán las investigaciones meramente físicas transponer la esfera del mundo material. Aquí ella lo que hace es defender el método platónico, porque ella lo que está diciendo es, vale, el método aristotélico, el método inductivo, acierta hasta que deja de acertar, como hemos dicho, como hemos puesto el ejemplo de los cisnes, ¿no? Pues si sale un cisne blanco, si sale dos, si sale tres, vale, todos los cisnes son blancos hasta que el número 20.000 sale un cisne negro. Entonces todo eso se rompe. Y aquí ella está defendiendo ese método platónico que se va desde arriba hacia abajo. Porque ella lo que está diciendo que al fin y al cabo las matemáticas es algo para medir la materia, para medir nuestro mundo, pero que lo único que hay no es nuestro mundo. Y aunque nos creamos que nosotros somos lo único, es lo único que hay muchísimo más. Entonces estas matemáticas al final que se quedarán cortas porque estas matemáticas lo que hacen es explicar nuestro mundo, nuestra materia, pero no explica pues los diferentes mundos, los diferentes universos, las millones de leyes que nos quedan por descubrir y entonces estas matemáticas al final se quedarían cortas. Por eso ella al final defiende el método platónico, porque el método platónico, aunque sea muchísimo más abstracto, incluso mucho más difuso, ¿no? Por así decirlo, pero al final tiene esa mente abierta para decir, vale, no me quedo con esto, no me quedo solo con esta ley, no me quedo solo con este método inductivo, no me quedo solo con esto que yo he deducido según mi percepción y según mi contexto, porque claro, tenemos que tener en cuenta también que nosotros estamos deduciendo según el contexto en el que estamos, pero claro que hay millones y millones de contextos, tanto en este mundo como en diferentes mundos, en diferentes espacios. Entonces, al final, ese método inductivo se está quedando corto a la larga, ¿no? O cuando queremos mirar espiritualmente o más arriba, al final se queda corto. Y aunque el método platónico sea mucho más abstracto, incluso mucho más difuso, pero al final Elena lo defiende por eso, ¿no? Porque tiene la capacidad de por lo menos tener la mente abierta de saber que hay mucho, mucho más de lo que vemos y de lo que estudiamos y de dónde estamos y del contexto que tenemos. La teoría cosmológica de los números que Pitágoras aprendió de los hierofantes egipcios es la única capaz de conciliar la materia y el espíritu, demostrando matemáticamente la existencia de ambos principios por la de cada uno de ellos. Aquí Elena lo que está mencionando es eso, ¿no? Esa ley de Tetractis, que es la que hemos comentado antes. Pitágoras creó una ley en la que dijo 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10. 1, que sería
el absoluto. Esta ley la estudiaremos más adelante, ¿de acuerdo? Como ya he dicho en anteriores vídeos, todavía estamos, aquí Elena está introduciendo las ideas que vamos a trabajar. Entonces, puede que me esté equivocando en algo porque no lo recuerde bien, pero bueno, yo lo que estoy haciendo es eso, ¿no? Agrandando un poco más esa introducción para que se entienda luego lo que vamos a ir trabajando. Pero bueno, Pitágoras lo que hace es crear una ley, esa que acabo de decir, uno que sería el absoluto, el Dios, el creador, y esa unidad se desdobla en dos para conocerse a sí misma. Pues luz y oscuridad, amor, odio, espíritu y materia, ¿de acuerdo? Luego, entre esa dualidad tiene que haber un integrador, algo que integra esa dualidad. Ese tercer elemento integra espíritu y materia. Alma sería el integrador entre el espíritu y el cuerpo o la materia, porque el espíritu, al ser tan divino y tan puro, no puede entrar directamente en la materia o en el cuerpo, tiene que haber algo que lo integre. Y aquí estaría el alma superior, que vendría por parte del espíritu, y el alma más inferior, que vendría del cuerpo o de la materia. Y entre medias se crearía la unión. Y luego estaría el cuarto, que sería la manifestación, pues serían los cuatro elementos, en fin, el plano material, ¿no? Pues por ejemplo, fuego, agua, aire y tierra. Y eso da un resultado de 10, que el 10 sería eso, ¿no? El todo, la manifestación completa. Entonces aquí esta teoría lo que hace es tanto integrar la parte material como integrar la parte espiritual. Y estas son las matemáticas que Elena sí defiende. Y luego dice a continuación, las combinaciones esotéricas de los números sagrados del universo resuelven el arduo problema y explican la teoría de la irradiación y el cielo de las emanaciones. Los órdenes inferiores proceden de los espiritualmente superiores y evolucionan en progresivo ascenso hasta que, llegados al punto de conversión, se reabsorbe en el infinito. Aquí ella sigue hablando, ¿no?, de esa ley de Tetractis, de cómo lo integra todo, pues por ejemplo la teoría de la irradiación, que sería el absoluto, y luego las emanaciones, ¿no? Porque sería pues eso, el 1 más 2 más 3 más 4, cómo todo lo va descubriendo, cómo todo lo va enlazando y describe desde lo superior hasta lo más inferior, que es donde estaríamos nosotros, y cómo ya de ahí volvemos al infinito, ¿no? Del 10, pues 1 más 0, volvemos al 1, a esa unidad, ¿no? Cómo lo explica todo y cómo al final lo cuadra de una forma lógica, de una forma en la que se pueda entender, ¿no? Porque siempre tendemos a pensar que lo espiritual, pues eso, ¿no? O es muy abstracto o no tiene lógica ninguna, y aquí ella realmente, pues, le está dando una lógica como igual hace la ciencia con sus matemáticas, en el sentido que lo integra y lo cierra todo de una forma muy lógica. La fisiología, como toda la ciencia, está sujeta a la ley de evolución cíclica, y si en el actual siglo va saliendo apenas del arco inferior, algún día tendremos la prueba de que en época muy anterior a Pitágoras estuvo en el punto culminante del ciclo. Por de pronto, Pitágoras aprendió fisiología y anatomía de boca de los discípulos y sucesores del Sidonio Mochus, que floreció muchísimos años antes que el filósofo de Samos, cuya solicitud por conservar las enseñanzas de la antigua ciencia del alma le hacen digno de vivir eternamente en la memoria de los hombres. Aquí ella está transmitiendo también una idea muy clara, que es Pitágoras no es que fuera un ser iluminado. Pitágoras aprendió de otra gente mucho más antiguas que él. Y si ya de por sí Pitágoras era antiguo, pues ya ese conocimiento venía
de científicos muchísimo más antiguos. Aquí ella al final a la conclusión que quiere que lleguemos es que el conocimiento no nace en un punto en concreto, no nace porque a lo mejor un día una persona se despierta inspirada y dice, ay, pues mira, 1 más 1 son 2. O se despierta súper inspirada y descubre una ley y descubre. Aquí ella lo que está sobre todo defendiendo es que el conocimiento se va heredando. Se va heredando. Pitágoras lo heredó de aquí. De aquí lo heredó de otro lado. De otro lado, en fin, que se va heredando. Que no es algo que nace de la nada o nace de pronto de alguien. Porque, por ejemplo, nuestra ciencia actual tiende mucho a decir, esta ley la descubrió esta persona, esta ley la descubrió no sé quién, esta ley nació de aquí, esta ley. Y cuando miramos hacia atrás, ya vemos que eso ya lo habían descubierto otras personas, a lo mejor no con el mismo nombre, a lo mejor no de la misma manera, pero sí que se había hablado de eso y sí que se había trabajado eso. A lo mejor no con los nombres que les ponemos ahora, con la misma descripción ni nada, pero sí que por lo menos todo eso, de todo eso ya se hablaba, ya se mencionaba, aunque claro, de una forma más abstracta, ¿no? Pero al final a lo que ella quiere llegar es a eso, que el conocimiento se hereda. Y bueno, luego continúa. Las ciencias enseñadas en los santuarios estaban veladas impenetrablemente por el más sigiloso arcano. Esta es la causa del poco aprecio que hoy se tienen a los filósofos antiguos, y más de un comentador acusó de incongruentes a Platón y Filo Judeo por no advertir el propósito que se trasluce bajo el laberinto de contradicciones metafísicas cuya aparente absurdidad tan perplejos deja a los lectores del Timeo. Aquí ella está introduciendo otra idea, que es pues que por ejemplo los antiguos tenían esa manía, que no era manía, ¿no? Sino esa tarea, ¿no? Esa ley, esa forma de pensamiento de que todo se tenía que conservar, de que todas las leyes que ellos aprendían pues se tenían que conservar, que no se podía transmitir, y lo poco que se transmitía era a través de metáforas, de parábolas. Pues por ejemplo Jesús, que de Jesús hablaremos muchísimo más adelante. Jesús transmitía ese conocimiento también en parábola, entonces como que nunca se entendía o nunca se terminaba de entender o no llegaba nunca a una deducción. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que los científicos modernos, los de nuestra época, a la conclusión que llegaron era, pues esto es muy abstracto, esto no sirve para nada, aquí lo único que nos están es dando rodeos sin ningún fin, y lo que nos están es mareando, ¿no? Al final, en resumen. Y no era eso lo que hacían. Ellos lo que hacían era, a través de metáforas y a través de parábolas, contaban lo que querían contar y transmitían lo que querían transmitir, pero obviamente no era para todo el mundo, ni todo el mundo pues sabía deducirlo. Y vuelvo a repetir el ejemplo de Jesús. Jesús transmitía en parábolas, transmitía leyes, transmitía muchísimo conocimiento, pero no todo el mundo lo entendía, y por eso también, por otra parte, fue tan odiado, porque la gente que no lo entendía, pues lo tenían como, pues como eso, ¿no? Como un loco, como alguien que injuriaba y no lo tenían en cuenta. Pero él, ese conocimiento que transmitió realmente era verdadero, y cuando se ha estudiado, se ha demostrado que era verdadero. Y bueno, continuamos un poco más porque aquí sigue ella desarrollando esa idea. Pero, ¿qué comentador de los clásicos supo leer a Platón? Esto nos mueve a preguntar los juicios críticos que sobre el insigne filósofo encontramos en la obra de Stalbum, Ficino, Endicott, Taylor, por no citar otros de menos autoridad. Las veladas alusiones de Platón a las enseñanzas esotéricas han puesto en extrema confusión a sus comentadores, cuya atrevida ignorancia llegó al punto de alterar muchos pasajes del texto, creídos de que estaban equivocadas las palabras.
Aquí ella sigue defendiendo esa idea, ¿no? De que ya los científicos y los que estudiaban a Platón, pues que al final se acababan rindiendo y lo que hacían era o directamente no estudiarlo o decir pues que todo era absurdo, que no tenía ningún tipo de sentido porque directamente a ellos no lo entendían. Y al no entenderlo, pues en vez de admitir, pues mira, no lo entiendo, no lo comprendo, no eso, pues ellos llegaron a la conclusión pues de que Platón pues que era un loco, ¿no? Que era un loco, que era un absurdo, que no tenía en cuenta nada, que en fin, que no servía para nada. E incluso otros que lo estudiaron lo que hicieron es decir, pues no, esto está mal, lo corregimos y le daban interpretaciones a sus lecciones totalmente diferentes, o cambiaban el significado de sus lecciones, o cambiaban las palabras, o cambiaban el sentido de la frase. Todo por tal de decir, pues yo sí lo entiendo, pero es que esto está mal. No es que yo no lo entienda, es que esto está mal, o se transcribió mal, o se explicó mal, o se ha transmitido mal. Todo era algo menos que Platón tenía la razón, menos que Platón realmente lo que quería era eso, era transmitir, pero no para todo el mundo. Y dice a continuación, así tenemos que respecto a la alusión órfica en que el autor exclama del canto el orden de la secta raza sierra, cuya interpretación solo cabe dar en el sentido de la aparición de la secta raza en la consecutiva evolución de las esferas. Opina erróneamente Burgess que el pasaje está sin duda tomado de una cosmogonía, según la cual fue el hombre el último ser creado. El que edita una obra no tiene la obligación de por lo menos entender lo que dice el autor. Cuando Platón decía del canto el orden de la secta raza sierra, del canto a lo que se refiere es vibración, ¿no? No es el canto de cantar. A lo que se refiere es a la vibración. Entonces, de la vibración, el orden de la secta raza sierra. O sea, que de la vibración, al final, en el orden, vendrá una sexta raza. Nosotros, según Blavatsky, que esto también, volvemos a lo mismo, lo menciona, pero yo creo recordar que ella lo que dice es que nosotros estamos en la quinta, ya lo veremos más adelante, que venimos de que estamos en la quinta y que todavía nosotros tenemos que llegar a nuestro máximo esplendor, luego a la barbarie y luego a nuestro fin, y luego queda otra raza más evolucionada espiritualmente, que ella lo que dice es, creo recordar, no estoy muy seguro, pero creo recordar que ella lo que dice es que como nosotros ya estamos en la quinta y estamos y ya la sexta está más próxima, no es lo mismo que si estuviéramos en la primera o en la segunda, que por eso en nuestra raza pues ya se ve gente, pues eso, ¿no? Espiritualmente, pues medium, gente que habla con espíritu, gente que ve más allá, ¿no? Y ahora, por ejemplo, se ve mucho más, pues en YouTube, de gente que hace ese tipo de cosas. Entonces ella dice eso, que estamos en la quinta por eso, porque ya incluso hay indicios o hay pruebas ya en esta misma raza, en la quinta, de cómo la gente se está aproximando a esa secta, porque la sexta pues ya sería muy evolucionada espiritualmente y materialmente más sutil, ¿no? Estaría ya más cercana a ese plano más espiritual, entonces en la quinta ya se van viendo esos indicios, ¿no? Y bueno, eso es lo que menciona Platón, eso es lo que creía Platón, eso es lo que creía y cree Blavatsky. Y ya para terminar vamos a leer los dos últimos párrafos que dice, es opinión general, aún entre los críticos más serenos, que los sabios de la antigüedad no tuvieron de las ciencias experimentales el profundo conocimiento que tanto engría nuestro siglo. Aquí volvemos a lo mismo. Nosotros, los científicos de nuestra era, nos enseña que la evolución va en línea ascendente y que va en línea ascendente. Entonces, que por ese mismo hecho, nuestros antepasados estaban en una línea descendente, o sea, que eran menos inteligentes que nosotros, que sabían menos que nosotros y que nosotros vamos evolucionando y que nosotros todo lo vamos descubriendo y lo vamos aprendiendo. Y que esto es así, ¿no? Y ella está describiendo eso, que es opinión general,
que eso, ¿no? Que la evolución va en línea ascendente y que cuando se descubre de que las humanidades anteriores eran incluso más inteligentes que nosotros, pues que esto fastidia mucho a nuestro siglo y a los actuales científicos, porque claro, no tienen ninguna lógica según ellos. Y ya, para terminar, vamos a leer este último párrafo. Algunos comentadores han sospechado que ignoraban el fundamental apotegma filosófico ex nihilo nihil fit y dicen que si algo sabían de la indestructibilidad de la materia, no era por deducción de principios firmemente establecidos, sino por intuición y analogía. El fundamental apotegma filosófico es nihilo nihil fit, lo que significa es de la nada nada sale, o de la nada nada puede salir, ¿no? Y que esto ya lo sabían nuestros antiguos, nuestros antepasados, pero claro, aquí viene la ciencia y dice, no, pero es que ellos lo sabían por intuición, ellos no lo sabían porque lo estudiaron como lo hemos estudiado nosotros, o la indestructibilidad de la materia, ellos lo sabían y lo intuían, pero no lo sabían como nosotros ni lo hemos estudiado como nosotros. Y este es el pensamiento científico que se mantiene actualmente, que todo era por intuición, que todo era por analogía, todo menos que eran avanzados y que eran listos y que estudiaban tanto o igual como nosotros o incluso más. Todo era por intuición, todo era porque como nosotros somos los más inteligentes, los más avanzados y los que más sabemos, en nuestra mente no cabe que nuestros antepasados estudiaran lo mismo que estamos estudiando actualmente nosotros, o que supieran lo que nosotros actualmente sabemos, lo de la indestructibilidad de la materia, que la materia por eso no se crea, ni se destruye, solo se transforma, pues volvemos a lo mismo. Ellos eran muy consecuentes y cuando de la nada nada sale, ellos sabían perfectamente, por eso creían tanto en un creador o en eso, porque sabían perfectamente que de la nada nada sale. Lo que pasa que nuestra ciencia actual, ella lo que hace es simplemente omitir, ¿no? Esa parte y dejarla ahí como si nada. Pero ellos, en su afán de aprender, de querer saber, de querer integrar, al final a la conclusión que llegaron fue, pues tuvo que haber algo, tuvo que haber algún creador, tuvo que haber algo, y así cerraron el problema. Simplemente lo cerraron, no como nosotros que lo seguimos teniendo abierto porque se mantiene esa lucha entre materia y religión o materia y espiritualidad, ¿de acuerdo? Yo la religión, bueno, cada uno, yo hablo por mí que sería la espiritualidad o el esoterismo, ¿de acuerdo? Y dice a continuación, sin embargo, nosotros opinamos lo contrario, pues aunque las enseñanzas de los filósofos antiguos en lo concerniente a las cosas materiales fuesen públicas y estén sujetas a la crítica, sus doctrinas sobre las cosas espirituales fueron profundamente esotéricas y, movidos por el juramento de mantener en absoluto sigilo cuando se refiriese a la relación entre el espíritu y la materia, rivalizaban unos con otros en ingeniosas trazas para encubrir sus verdaderas opiniones. Aquí ella lo que sigue describiendo es esa idea, ¿no? De que los antiguos no querían transmitir ese conocimiento abiertamente y que competían entre uno y otro a ver cada uno de qué manera lo hacía como más complicado, como más abstracto, más, en fin, de todo para que no se transmitiera ni se hiciera de forma pública, porque ellos pues tenían miedo de que si esas leyes salieran a la luz o eso se supiera, pues que como que ese conocimiento, ¿no? Perdía valor o como que se podía manipular o hacer daño. En fin, tenían mucho miedo porque cuando ellos hablaban de leyes, sobre todo espirituales, pues por ejemplo, pues yo qué sé, de ir al astral o ir, pues como por ejemplo ahora hay tantas meditaciones que yo, vaya, estoy súper a favor de ellas y soy yo el primero que la hago, ¿no? Pero cuando tanto se mencionan los viajes astrales, los viajes no sé qué, los viajes no sé cuánto, esto los antiguos sabían hacerlo perfectamente, pero ellos no lo querían transmitir ni querían hablar de eso tan abiertamente porque tenían mucho miedo.
Tenían mucho miedo a que eso la gente lo usara y claro, el problema no es entrar, ¿no? No es un viaje astral. El problema es lo que te encuentras al otro lado, o lo que te encuentras en ese viaje, o lo que te puedes llevar, o lo que te puedes traer. Entonces, ellos, al tener tanto miedo en ese sentido, pues querían transmitir el conocimiento, pero lo transmitían de una forma sesgada, ¿no? Entre comillas. Que lo transmitían, pero siempre eso, ¿no? De una forma muy platónica, muy metafórica. Y muchas veces tan metafórica que ni se entendía y había muchísimos sabios, y muchísimos críticos y muchísimos científicos, porque claro, que ya de no entenderlo, pues simplemente le perdían, les quitaba la credibilidad y ya pues dejaban de estudiarlo. Y bueno, nos quedamos aquí. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias enormes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cierra.